Y ahora para tratar es importantísimo y que está vinculado directamente con la salud, pero además también con la salud de los sectores más vulnerables. ¿Cómo se está atendiendo a estos sectores? Porque hace exactamente 2 días el Sindicato de Químicos Farmacéuticos del MINSA denunció que además estaba entrando a un paro de 48 horas, denunció que el 68% de todos los medicamentos que deberían estar a disposición de los pacientes no lo estaba. De inmediato, por supuesto, el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, salió al frente y aseguró que no existe tal desabastecimiento, pero sí reconoció, ojo, que hay problemas de gestión en el Sistema Integral de Salud, el SIS, para que, de verdad, los usuarios puedan acceder a algunos remedios, porque considera que hay problemas en la distribución. No es que no estén, dice él, hay problemas con la distribución, pero por supuesto que para nosotros y para todos queda clarísimo que la cadena final al que tiene que estar dirigido este servicio y el medicamento es lo que está fallando. Entonces, pues a ver si usted va a un centro médico y le explican que lamentablemente la distribución no está funcionando y que por eso usted no va a tener acceso, y además en algunos casos son medicamentos que se requieren precisamente para esta temporada. Para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros el señor Alexandro Sacco, quien es director de Foro Salud. Señor Sacco, buenos días o buenas tardes. Esto del desabastecimiento de los medicamentos, pues no es una novedad, necesariamente, digamos, o sea, no se corrige a pesar del tiempo. Es uno de los grandes males del sistema de salud peruano, ¿no? De esto tiene décadas de suceder, se ha agudizado en los últimos tiempos por una serie de cuestiones administrativas, se han creado nuevas instancias dentro de Lima sobre todo, pero el hecho es que la gente que va a recoger su medicamento luego de la atención que le da el hospital va a la farmacia pública dentro del establecimiento y por lo menos en la mitad de los casos no están esos medicamentos. Eso es gravísimo. ¿Cuál es la salida? Esto tiene varios niveles. Es un tema de estructura administrativa y de gestión. Los procesos para la compra de los medicamentos son enrevesados. Tienen que llegar a la unidad de compra de medicamentos, que es la Dirección de Abastecimiento Estratégico, llamada DARES, pero en las regiones se demora, en los hospitales también se demora, no hay una uniformidad. Eso debió ser subsanado desde nuestro punto de vista. Porque además se pensó que más bien descentralizándolo es que se iba a solucionar el problema. No, la descentralización en salud, ya es momento de comenzar a decirlo, no ha beneficiado al sistema. Hay la necesidad de comenzar a pensar en una recentralización de algunas funciones. Lo que se ha hecho en el Perú, en la práctica, es que hay 26 mini ministerios de salud en las regiones. Por eso, cuando sucede el dengue, se manda dinero para la atención y se la gastan en los suelos o lo que fuera. Entonces, ese es un gran problema que tiene que ver también con el tema del abastecimiento de medicamentos, ¿no? Pero lo otro es que la administración se pudo haber solucionado con una serie de medidas en los decretos legislativos para los que el MINSA tuvo autorización, tuvo facultades extraordinarias. ¿Qué pasó ahí? No se vio el tema de fondo, sino que se optó por una salida que es la de Farmacis, se llamó. Entonces, si no está el medicamento en el establecimiento público, entonces la persona podría ir a una farmacia al frente para obtenerlo. Pero eso no está funcionando tampoco. Solo hasta el momento hay un Farmacis en el Hospital Carrión del Callao que no está funcionando de manera óptima. Entonces, el fondo del asunto nosotros consideramos que es cómo mejoramos la administración, la gestión del sistema público en relación a la adquisición, compra y dispensación de los medicamentos para que estén en el momento en que la gente los necesita. Ese es el problema de fondo. Claro, pero ese es el problema además que pasa en casi todos los ministerios, ¿no? Que la burocracia, los trámites, o sea, como usted nos señala, todo es tan enrevesado. Totalmente. Que pareciera así hecho hasta a propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso también terminan viviendo otras personas, ¿no? A río revuelto. No, claro, porque también hay un problema de microcorrupción. Claro. ¿No? En los establecimientos, claro. También los medicamentos se pueden... Mucho más claridad, aquí es todo lo contrario, ¿no es cierto? Y es ahí donde empiezan estos hechos de corrupción. ¿Por dónde? Claro, o sea, hay microcorrupción, los medicamentos también son sacados de los establecimientos, a veces los llevan a la farmacia del frente, hay amarres entre malos profesionales, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa muy compleja que lamentablemente no se está enfrentando de la manera debida, y eso hace que, como no hay el medicamento donde debe estar, que es la farmacia pública, entonces la persona tenga que sacar de su bolsillo el dinero, cruzar la pista y crear todo este gran mercado de cadenas de boticas que en el Perú es uno de los más grandes del mundo. Digamos, al inicio, cuando se planteó el tema de la huelga,
lo que dijeron en ese momento los del sindicato es que esto podía llegar, no recuerdo exacto, pero era por encima del 60%. No, 58%. Actualmente hay un 58% de desabastecimiento de medicamentos. ¿De qué porcentajes estamos hablando, no? Eso fue a abril. Es altísimo, es más de la mitad. En Lima hubo un informe del Consejo Nacional de Salud, presidido por las organizaciones de la sociedad civil, de las cuales nosotros somos parte, en el cual justamente esta información se obtuvo del propio Instituto de Gestión de Servicios de Salud, por una serie de problemas, porque en Lima se han transferido las direcciones, las DISAs anteriores al Instituto de Gestión. Lo mismo que con el resto del país. Se ha armado un problema grande. Entonces la realidad es que eso era abril. Ahora debe haber mejorado un poco, ya no será el 58, será un poco menos, pero igual, no tenemos el 100% del abastecimiento de los medicamentos ni en Lima ni en las regiones. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que vamos a optar? ¿Cuál es la política para un abastecimiento adecuado de los medicamentos? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos a las autoridades. ¿Y ustedes qué recomiendan también, por si acaso falten ideas? Claro, ahí está el informe del Consejo Nacional de Salud, de la Comisión ad hoc, que tiene una serie de propuestas que son detalladas, de temas técnicos que tienen que ver con el abastecimiento, con el fortalecimiento de la rectoría de la Dirección General de Medicamentos, DIGEMIT, etcétera. Pero esos son casi a largo plazo, ¿no? Claro, o sea, digamos, entre que van fortaleciendo sus oficinas, nos agarró la peste. Aquí lo que hay que hacer es agilizar los trámites, ¿no? La administración pública no puede mantenerse con las manos atadas frente a las necesidades de la población urgente. La centralización de las compras adecuada, la creación de un organismo que compre todo. Ese es como en Chile. Uno solo. En Chile hay un organismo que te compra absolutamente todo para el sistema. Y eso también ayuda en el tema de precios, ¿no es cierto? No, exacto. La oferta, digamos, ante tal demanda, tiene que haber de todas maneras alguna consideración. Pues en otros países, por ejemplo en España, el gran comprador de medicamentos es el Estado, y eso hace que los precios caigan, y eso hace por automático, sin regular, sin controlar. Eso hace que esa dinámica que el Estado tiene, hace que el mercado privado sea suficiente para las necesidades que existen. Siempre va a haber un mercado privado, pero el Estado tiene que ordenarse para hacer las compras de manera conjunta. Este organismo es una propuesta que se está planteando en la nueva estructura del Ministerio de Salud. Se está planteando una dirección nueva, general, potente para cada de estas compras, y ojalá pueda quedar establecida en un breve tiempo, ¿no? Los medicamentos que escasean, dicen los antes del Sindicato de Trabajadores del MINSA, son salbutamol, antihistamínicos y los antibióticos. Y la preocupación está en que justamente se trata de medicamentos que atacan las enfermedades propias del invierno, ¿no? Asma, afecciones respiratorias, infecciones. Solo uno lo constata, así es, y los señores químicos trabajan en los establecimientos, en los hospitales, pero la gente, nosotros tenemos relación con organizaciones de promotoras de salud, de adultos mayores, etcétera, y esta es una queja constante. Entonces aquí también el otro llamado que hay que hacer a las autoridades es sincerar, reconocer, porque ayer tengo entendido que creo que el viceministro, algún funcionario ha señalado que esto no es así, que los medicamentos están ganando, no es así. Pero claro, lo que te dicen es que por ahí los medicamentos sí están, pero reconocen que hay un error en la distribución. Bueno, pero es lo mismo, pues. Es lo mismo, supuesto, es lo mismo. Digo, o sea, si están donde están. Que llega a la ventanilla y le dicen no hay salbutamol, qué si pena, están donde están. Entonces, eso genera una desconfianza en el sistema, ¿no? Porque hay parte de la gente cuando ve es maltratada. O sea, eso en sí mismo es un maltrato, pero además es un maltrato secuencial, es escalonado el que se ve en el sistema de salud. Acá lo que tenemos que recuperar es justamente la horizontalidad en ese trato, y las organizaciones, las promotoras, los vigilantes. Es decir, hay que fortalecer el tejido social que depende de los establecimientos, no solo grandes, sino de los establecimientos en los distritos, en los pueblos. Hay que trabajar con la gente. Los directores de los establecimientos tienen que salir, tienen que hacer reuniones, tienen que escuchar a la población, porque si no estamos en una versión unívoca que nos dice que todo está bien, cuando eso sabemos que no es así. Y ahora, en el tema de salud, ahí sí, ¿la cosa es distinta? Bueno, el salud tiene, como tiene una cierta autonomía, está logrando tener una mayor disposición de medicamentos. Pero, por ejemplo, el salud para el año 2014 tenía la necesidad de comprar 800 millones de soles de medicamentos, pero solo ha podido comprar 600. Ya. Entonces, a pesar de que están los medicamentos, no todos, tienen los fondos. Claro, hay una brecha de medicamentos todavía que son necesarios, que no se están comprando. Aparte, salud enfrenta una serie de problemas, ¿no? También de una barrera administrativa y de gestión, pero en todo caso, en el tema de los medicamentos anda un poco mejor, quizá bastante, que el Ministerio de Salud. Después, también un tema que ha estado
digamos, ahí presente, y ha tenido que ver con esta relación que se tiene con algunas, pues, transnacionales bueno, de venta de medicamentos que terminan imponiéndonos precios que cuando uno los revisa así, simplemente una googleadita, y los precios respecto a otros países vecinos son enormes. Claro, ahí está el caso, el que ha pasado en estas semanas, ¿no? El famoso Atazanavir. Ese es el ejemplo perfecto que de grafica, cómo, así el caso emblemático, exacto, que grafica toda la situación. El monopolio indebido, porque cuando un medicamento tiene una patente, de acuerdo, hay un tiempo razonable en el cual se le da el monopolio, pero esta misma patente ya en Colombia, un país que es parecido al Perú, se le rechazó porque no era nueva inventiva, se le había aumentado un polvito, por decir de alguna manera, y le dieron esta patente. Entonces, en el Perú, este medicamento tiene hasta el 2019 la exclusividad. Es para el VIH, para la segunda etapa del VIH. Entonces, estábamos pagando casi 30 soles, se ha logrado una negociación para pagar 18 soles, pero si hubiésemos aplicado la licencia obligatoria, podríamos comprarlo a un sol como en Bolivia, o la oferta oficial que llegó al Ministerio de Salud. Un laboratorio internacional presentó una oferta oficial al Ministerio de Salud por 7 soles. Eso es lo cierto, es una carta que ha salido publicada en los medios. 7 soles frente a 18, en un acumulado de tiempo que va de 5 o 6 años, son 100 millones de soles. Esos 100 millones de soles significan vidas, significan camas, significan atenciones, significan medicamentos también. Entonces, aparte, esos instrumentos están autorizados por el propio TLC con Estados Unidos, por el propio TLC con la Unión Europea, por los acuerdos de Doha. Pero ahí no se aplica y ahí no entra. No entra por falta de voluntad del Estado. Claro, porque digamos, si ya está todo el marco dado para que se dé. Es que aquí ha habido una pugna entre el Ministerio de Salud, que tenía la intención de aplicar la licencia obligatoria a través de un decreto supremo, y el MINCETUR, el Ministerio de Economía, para variar, y el Ministerio de Justicia, que se opusieron férreamente, y eso ha sido lo que ha impedido que utilicemos un mecanismo absolutamente legal. Decisiones de la comunidad andina. El TLC con Estados Unidos lo incorpora. ¿Por qué lo incorpora el TLC con Estados Unidos? Porque ellos lo incorporaron, porque ellos son el país que más utiliza estas excepciones, porque pueden ser una economía de mercado, pero entre una economía de mercado y ser algo ingenuo hay una diferencia grande, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora esto no pasa solamente con los medicamentos que, digamos, van contra el VIH, también pasa contra el cáncer. Por los biológicos. Los también. biológicos, esa es otra lucha que también vamos perdiendo. Exacto, en los biológicos también hay todo este tema de licencias. Oye, ¿por qué tu Estado no estás defendiendo mis intereses, sino más bien parecieras estar más bien al servicio de los otros? Es que por ejemplo, ¿qué casos hay así? En biológicos hay una serie de E-Salud, por ejemplo, ha enfrentado hace muy poco. Ellos habían comprado un medicamento biológico de marca, análogo al del otro laboratorio, y los del laboratorio pusieron una demanda, una acción ante Indecopi. Indecopi ordenó a E-Salud que no podía desembarcar el medicamento para la leucemia del puerto del Callao. 200 personas con ese tipo de leucemia tuvieron que sufrir, y de repente han habido consecuencias fatales, no lo sabemos. Están utilizando las transnacionales mecanismos a través de Indecopi, a través del Poder Judicial, se les está dando la razón, ¿no? Los jueces, sin una pericia, sin consultar a las organizaciones especializadas, les están dando la razón y están bloqueando el ingreso de estos medicamentos, que también hay que señalarlo, falta una directiva de DIGEMIT, hace años falta una directiva de DIGEMIT que establezca la bioequivalencia. Pero mientras tanto, estos medicamentos se han estado usando, y ahí ha sido el problema, que las transnacionales han intervenido con estas demandas. DIGEMIT, entonces, que tiene ahora un nuevo director, el señor Espinosa, tiene la obligación de aprobar estas directivas que ya están discutidas y ya están socializadas, y solo tiene que hacerlo. Y eso permitiría entonces ya liberarnos de estas barreras que hacen que el Poder Judicial y el Indecopi lamentablemente den la razón a las transnacionales. Sí, pues no, pero en este caso además se han tomado varias medidas, en general, hablando incluso de la importación de medicinas, ¿no? Claro. En los años recientes se les ha dado incluso una reducción de aranceles y todo. Decirles, ya va acá, para que me bajes el precio, te reduzco los aranceles, y no pasó nada. Se redujo el arancel a los medicamentos para el cáncer, a los medicamentos para la diabetes. ¿Y qué pasó con los medicamentos? No bajaron de precio, subieron de precio. O sea, ganaron más. Los aranceles y te suben el precio. Encima. O sea, es una cosa en la cual, en medicamentos, cuando son derechos humanos, aquí no es
todo el mercado, hay límites, y eso se establece, es sentido común, y el Estado tiene que ponerse del lado de la gente, y así entonces las cosas funcionarían. No hay que tener temor a que por alguna medida vamos a quedarnos sin inversión, no es así, no es real. Las ganancias que dan las empresas farmacéuticas son inmensas, y siempre van a obtener su recuperación Siempre de su se ganan investigación. alguito. Por supuesto. Vamos a recordarles que nos encontramos con el señor Alessandro Sacco, coordinador nacional de Foro Salud, y nos pueden hacer llegar sus preguntas al 251-9422 y 467-4499. No sé, tenemos algunas llamadas telefónicas. Aló, Exitosa. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes, estoy escuchando la entrevista, me parece muy interesante, el de salud de Apurímac. Sí, qué bien. La verdad es que, o sea, me pone a preocupar, ¿no? Porque la salud es muy cara en nuestro país, la educación también, ¿no? Parece que todo está manipulado por organizaciones antiguas, ¿no? Organizaciones secretas como los judíos masones, los sionistas. Me preocupa, de verdad preocupa mi país como está, ¿no? Y el futuro de mi país como está lleno al tacho. Sí. Bueno, esa era mi importancia y yo quiero escuchar acerca que todos más participen, ¿no? Todo el país que se entere la verdad. Bueno, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Vamos con otra llamada, Aló, Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, Mávila. Saludos y... Rosana, yo no soy Perdón, Maya. discúlpame, Roxana, discúlpame. Maya. Mávila. Ah, perdón, ya, Mávila, sí, está bien, no. Disculpa. Amiga, nada más. Una pregunta, por favor, pero bien concreta. ¿Por qué la medicina psiquiátrica es tan cara? También. Es carísima. Sí, bien. Nada más, señorita. Muy bien, le trasladaremos la pregunta a nuestro invitado, pero antes vamos con otra llamada telefónica más. Aló, Exitosa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera hacerle una pregunta al invitado y preguntarle quién está investigando la complicidad que hay funcionando entre los doctores y los laboratorios. Yo tengo amigos doctores que son invitados por laboratorios con toda la familia a viajes al Caribe con todos los gastos pagos. Yo me pregunto por qué. Quisiera una respuesta del señor. Bien, bien, se la trasladaremos, claro que sí. Esto, además, como las editoriales, ¿no? O sea, hay todo claro, así como hay los maestros que te recomiendan un libro. Exacto. Aquí también hay esa sospecha. La penetración de la industria de farmacéutica transnacional comienza en las universidades. Financian fiestas de promoción, financian cursos, etcétera. Luego, y esto está documentado, se traslada, quizá en otros países más que acá, se traslada luego a el ejercicio de la profesión. Es cierto lo que dice el señor, hay una influencia grande de la industria transnacional farmacéutica sobre el aparato médico, y ahí hay que hacer un llamado para sincerar también esa discusión, porque estos incentivos que se dan son reales. ¿Cómo fiscalizamos nosotros? Bueno, ahí la autoridad tiene que ver, por ejemplo, la correlación entre lo que receta un médico y a ver si es que ha habido algún incentivo, ¿no? Sí, pues porque, digamos, terminan mandando, Hay maneras uno se va, pero claro, uno va de buena fe al doctor, pues. O sea, uno va de buena fe porque, imagínate, si estás poniendo tu salud en manos de alguien es porque tienes confianza. Y yo creo que la mayoría de los médicos cumple adecuadamente con su labor en condiciones muy difíciles, pero también hay una influencia que hay que reconocer. Y ahí esto tiene que entrar en un proceso de regulación, o sea, toda la influencia de los visitables médicos y los incentivos. Esos incentivos tienen que existir porque son reales. La gente lo sabe, el señor lo sabe, todos lo sabemos. Entonces, ¿cómo encontramos el punto en el cual... Pero qué frustrante, ¿no? Todos lo sabemos, pero ahí está. Exacto, claro. ¿no? Entonces, hay un problema de mentalidad también. El sistema de salud tiene problema de estructura, tiene el problema de gestión, pero también el problema de las mentalidades. Y eso hay que trabajarlo desde la formación universitaria que lamentablemente no se está haciendo. Salud mental y en general, ¿por qué tanto? La salud de por sí es cara y la salud mental más. O sea, tener un seguro médico y aquí en el país es carísimo. Mira, los seguros, claro, un seguro privado es carísimo, pero... y los medicamentos también. Ni modo, pero mira, es interesante señalar que este gobierno va a dejar el presupuesto del sector salud duplicado y el presupuesto del SIS casi quintuplicado. Entonces... y la gente no lo siente. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que nuestro sistema es un carro viejo.
Tú le puedes echar al carro viejo el mejor aceite del mundo, la gasolina es 100 octanos, pero ese carro va a andar todo carcochón. Entonces, el problema Cambio de carro. es el sistema. Tienes que cambiar los conductos. Eso es la gestión. Desde la gestión Toda la de las direcciones regionales hasta la gestión de los hospitales. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la gestión de los hospitales si hubiese voluntad, si hubiese sentido común. Pero todos nos hemos acostumbrado a un estado de cosas en el que nadie mueve un dedo o el que quiere hacerlo termina saliendo expectorado. Se tiene que discutir la conducción de los establecimientos de salud. ¿Quiénes son los más adecuados para conducir los establecimientos de salud? Para organizarlos. No estamos hablando de la gestión médica. Los médicos como gestión, ¿no es exacto, cierto? O sea, como eres gestión. eficiente, no eres eficiente, me has ahorrado, no me has ahorrado, me has hecho el proceso rápido Aparte, o te has demorado, porque si tu medicina llega en verano ya tenemos que aprender a que el valor es menos gente enferma. Aquí se paga por productividad en muchos casos mientras más enfermos atiendes. En países tan distintos como Cuba o Inglaterra, al médico y al equipo de salud se le premia por menos gente enferma, menos gente que llega a los establecimientos, y eso pasa por territorializar la salud, crear redes integradas en las cuales hay un hospital de referencia con sus 4 especialidades y luego ya se derivará lo más complejo. Hay que territorializar, hay que fortalecer la participación, hay que escuchar lo que la gente dice porque la gente tiene una sabiduría muy grande. Y esa es la que debe servirse, ¿no? Así es. Eso es gestión, eso es reforma profunda, la que se necesita, que lamentablemente no se ha llegado a hacer hasta el momento. Bien, ha sido Alessandro Sacco, coordinador nacional de Foro Salud. Ya en otro momento conversaremos el tema de la salud mental, porque también es otro tema grave en nuestro país. Pero gracias por haber estado con nosotros y ya es la 1:01 de la tarde, momento de despedirme. Yo me retiro y los dejo con Sigrid Bazán con exitosas noticias. Muy buenas tardes. Un gusto verte. Cuando hayan